Tú dices que eres ingeniero civil. Sí, señor. Entonces, ¿cómo fue, digamos, el tema del llamado? Porque pues estás en la iglesia y trabajas en la iglesia. Entonces, ¿cómo fue eso? Y cómo entonces uno descubre como el propósito, porque me imagino que fue parte de eso lo que te llevó a trabajar en la iglesia. Vean, voy a poner una frase que dice el pastor, que para mí es clave. Y es que la vida es como un rompecabezas. Entonces, ¿ustedes han armado rompecabezas de 1000 fichas, de 3000 fichas, de 2000 fichas? A algunos ni les interesa, pero saben de qué estoy hablando. De 10. De 10. Cuando uno arma un rompecabezas, si usted no tuviera la foto final del rompecabezas, usted no tiene ni idea qué es lo que está armando. Pero usted comienza a poner las fichas y comienza a buscar que encajen las fichas. Ah, este color es parecido, yo no sé qué, y de pronto salió una piedra. Wow, estoy armando un río, y de pronto no, está armando un paisaje mucho más grande. Nuestra vida es así. Nosotros vamos descubriendo, Dios nos va dando las fichas y nosotros vamos descubriendo cuál es el panorama de qué es lo que Dios quiere. Yo quisiera decirle, espectacular, un día cerré los ojos y Dios me mostró como pastor de niños y abrí los ojos y dije, ya, nada. Y si yo les digo, en este momento, en mi vida, en el rompecabezas que estoy viendo, tan solo lo de la ingeniería civil fue parte del rompecabezas. Estoy viendo que, ya entiendo por qué la Biblia dice que los caminos de Dios son mucho más grandes, porque estoy viendo que el rompecabezas es más grande y que hay muchas más cosas. Si yo dejo de armar el rompecabezas, me va a quedar estancado. Yo tengo todos los días que ir a buscar a Dios y decirle, muéstrame más del propósito que tienes para mí. No quiero dañarlo. A veces uno a las malas coge la ficha que no es y la trata de embutir. Y después de que uno ve el panorama, uno dice, uy, esto no sale. Y la quita. De eso se trata de descubrir el propósito. No es una foto final, es irlo descubriendo. En la ingeniería civil, yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería civil. Pero yo recuerdo que cuando entré a estudiar ingeniería civil, yo me convertí después de profesional. Yo comencé a descubrir una faceta en la parte de la docencia que me gustaba mucho. Sin embargo, yo terminé mi carrera, comencé a trabajar en mi carrera en obra y no me gustó, pero me encantaba la ingeniería civil y me encantaba la docencia. Y comencé a especializarme por ese lado de la docencia y trabajé en universidades. Arranqué trabajando aquí en la Universidad de los Andes y luego trabajé en dos universidades en Ibagué y comencé a dar clases y me di cuenta de la pasión que tenía por el tema de los universitarios. Entonces, obviamente ya después de un tiempo, cuando viene el llamado, porque en realidad el llamado es un llamado, no es dejo tirado todo detrás de una idea loca, no. A mí me llamaron y me dijeron, queremos que usted venga a la iglesia. Lo que pasa es que me lo cogieron por una excusa, que monte un murito de escalada, que antes se quedaba hace como 15 años a un muro. Y yo dije, esto es lo que estoy esperando, pero yo no me puedo apartar de lo que yo sé, de las clases. Y hoy en día me la paso dictando clases sobrenaturalmente. Yo no tuve que decir, bueno, yo trabajo como profesor universitario, por favor me ponen de líder de la red de universitarios, no. Pero Dios sí lo sabía y a mí me llamaron. Y ya después fue que se enteraron. De hecho, hasta la pastora se enteró hace como 2 meses que yo trabajé en universidades. Y me dejan con razón el líder universitario, yo o sea, 8 años después. Pero fíjense que Dios sí se da cuenta de eso. Yo creo que todo está en la disposición de uno. Y en uno estar dispuesto a que Dios le vaya a uno mostrando el propósito más y más grande de lo que es. Yo no soy de los que, y no es que pelee, pero sí hay personas que dicen, es que yo quiero ser pastor. Y yo, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ser pastor? Es que ese es mi propósito en la vida. Bueno, cúmplelo, haga un proceso y sea un líder de grupo de conexión. Ahí es pastor. No es que yo quiero ser un pastor de la iglesia, de una iglesia. Ahí ya hay un problema. Hay un problema en la motivación, hay un problema en el propósito, porque no es así. No es así que funciona. Y si ustedes se dan cuenta, mi jefe, que es el pastor Henry Pavón, él estudió gobierno, finanzas y relaciones internacionales. A él lo llamaron, él estaba trabajando en la embajada de Corea y lo llaman a trabajar en la iglesia de niños. Pelufo trabajaba en El Tiempo y era uno de los vendedores más exitosos del Tiempo, o creo que de ADN. No vendedor de calle, sino el que pone las pautas comerciales, y también lo llamaron. El pastor Andrés no quería ser pastor y ese sí tenía la profecía encima, tenía todo puesto encima, le habían dicho todo.
Pero yo creo que todo está en la disposición del corazón y uno lo ir así. Uno tiene que filtrar mucho las motivaciones con las que quiere hacer las cosas y ponerlas delante de Dios. Y ahí Dios va a ir agrandando eso. ¿Listo? Bueno, hemos hablado, o usualmente el pastor nos comenta que debemos pasar tiempo con Dios, y en ese tiempo quizás muchos hemos descubierto cosas, quizás también el llamado. Sí. Pero quisiéramos que nos compartieras cuáles son tus pasos para tener ese tiempo especial o ese café con Dios. Yo odio las rutinas y Dios me ha llevado, por mi formación de ingeniero, los ingenieros somos muy de procesos y muy esquemáticos. Y eso es una fortaleza que Dios me ha usado en mí en trabajos en la iglesia. Como la iglesia está tan llena de artistas, pues necesitan a alguien que les estructure la cabeza a los artistas, con el perdón de los artistas. ¿Sí? Y yo sé que yo en este momento soy una pieza fundamental en la iglesia y en la organización de la iglesia, y eso porque me llaman, porque dicen, llamen al ingeniero para ayudar a eso. Pero precisamente como sé que esa es mi fortaleza, a veces la fortaleza de uno se puede convertir en el gran estorbo, en el gran tope para mi relación con Dios. Yo odio las rutinas y yo me canso de las rutinas facilísimo. Entonces, si yo les digo, me paro a las 5, claro, yo me paro temprano para tener mi tiempo con Dios. Pero es chistoso porque me paro, me voy a la sala y digo, ¡guau, espectacular! Y tengo un tiempo increíble en la sala y digo, este va a ser nuestro lugar de encuentro, Dios. Y a los 5 días ya estoy aburrido y ya necesito otra cosa diferente. Necesito variar el tema. Y vuelvo y les digo, piénsenlo en una persona. Si yo con mi esposa le digo, ok, listo, este es nuestro sofá de conversación, se vuelve rutinario, se vuelve aburrido. Yo necesito salir, yo necesito ir con ella al cine, yo necesito a veces salgamos y no hablemos nada. Hay momentos en los que yo simplemente, mi tiempo con Dios es sentarme y mirar para el techo. O sentarme en un parque y mirar para el cielo y no decir ni una sola palabra. Siempre voy con la Biblia, siempre. Eso sí, si yo quiero entender cómo Dios me habla, necesito la Biblia, nada que hacer. O sea, si algo es rutinario, es que la Biblia me la cargo en mi tiempo con Dios, porque siempre Dios me va a hablar con la Biblia y hay algo ahí en la Biblia que Dios me va a enseñar nuevo cada día. Entonces, es mi forma. Pero si yo les digo, si yo les cuento más o menos cómo sería mi esquema, yo me meto con Dios, yo entro y yo comienzo a soltar todo. O sea, primero le cuento todas mis cosas, o sea, como que me desahogo, porque si no mi cabeza está tan cargada de cosas que yo no voy a poder entender lo que él me quiere decir. Entonces yo llego y me suelto, yo me pasó esto, tengo rabia con esto, mi jefe es esto y tal cosa, y me dio piedra esto. Ay, yo sé, tú me pides que perdone, Dios, listo, vamos a perdonar, ayúdame a perdonar. Hago todo el proceso de perdón, como que libero mi mente, porque la mente se llena de todos los pensamientos, y ya cuando estoy así, digo, listo, Dios, ¿qué me quieres hablar hoy? Y ahí sí cojo la Biblia, listo, y me siento a leer la Biblia y ya empiezo a descubrir. Ahora, hay momentos, si tengo tiempo, bueno, Dios, yo no me paro acá sin que haya algo aquí en la Biblia que me ponga a pensar todo el día. Pero si estoy en Levítico, puedo tirar todo Levítico que es en la Biblia. Y es así. Entonces, yo leo el Levítico, leo algo del Nuevo Testamento y leo Salmos, o sea, como varias lecturas para poder leer. Pero trato de no seguir ninguna rutina. O sea, si un día leí un versículo y el versículo me puso a pensar, Dios me habló con eso y Dios necesita que yo coja eso, lo digiera, lo mastique, lo procese para mi vida. Porque si mi meta son 3 capítulos o 4 capítulos o un capítulo o mi carrera de léase la Biblia en un año, voy a volver rutinario eso. Y yo creo que lo que mata las relaciones aquí y en cualquier lugar es la rutina. Entonces trato de variarlo siempre. Súper. Otra pregunta del público. Derly, que estaba opinando de Cali. Tú ya hablaste del perdón, ¿cierto? Yo quería preguntarte si has tenido que perdonar, seguramente en ese proceso de crecimiento espiritual, a una persona difícil de amar, y cómo has afrontado esta situación. Si he tenido que perdonar a una persona difícil de amar, sí. Ustedes van a decir, se nota que se vio la cabaña ayer, pero la verdad, esa ha sido la situación. Yo les voy a contar. Yo recuerdo un momento cuando pequeño que aprendí
Y con esto yo me doy cuenta que Dios siempre lo acompaña a uno toda la vida. Uno dice, me volví cristiano y ahora sí está Dios. Para nada. Dios está con nosotros desde que nacemos hasta... Lo que pasa es que nos damos cuenta de Él es cuando somos conscientes y nos acercamos a través de Jesús. Pues yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, una vez llamaron a mi casa y yo contesté y llamaron a amenazar a mi papá, allá en Ibagué. Le llamaron a extorsionarlo. La época de las extorsiones y una época bien complicada con la guerrilla y eso. Y yo contesté, yo tenía como 14 años más o menos. Sí, no era tan niño, tenía como 14 años, pero yo contesté la llamada y ahí me dijeron todo. En ese momento su papá está en Dios, dijeron una cantidad de cosas y colgué. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo recuerdo que de una pues hablamos, mi papá llegó, no estaban donde ellos estaban diciendo, llamaron a la CIGI, llamaron a todas las personas, pues dijeron, eso es extorsión, que yo no sé qué, tranquilo, pero empezó un momento de angustia muy fuerte y obviamente mis preguntas con Dios. Cuando chiquito yo cómo me relacionaba con Dios, me metía en el cuarto, en la cama y yo hablaba con Dios. Yo tenía mi tema en mi cama, Dios, ¿por qué pasa esto? Ya me costaba dormir, o sea, cosas así. Y yo le dije, esa vez yo empecé a sentir y dije, la vida no puede, uno no puede estar con tanta angustia, uno no puede sentir tanta angustia. Esto no puede pasar, pero hay algo que no me dejaba. Y yo recuerdo que ese día agarré y dije, ok, estas personas no saben lo que están haciendo. Y yo recuerdo que me encontré con las palabras de Jesús cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo dije, no estando en una iglesia, pero sí dije, Dios, yo los perdono porque no sé lo que están haciendo. Y ese día sentí que pude soltar las cosas y que de verdad hubo un proceso de perdón. Hace poco, con todo el problema, pues no sé si ustedes recuerdan que hace como unos 2 meses aún empezaron a predicar sobre el tema de jíbaros que estaban alrededor de la iglesia por todo el tema de los adolescentes. Tuve contacto con uno de ellos, nos tocó poner un esquema de seguridad porque obviamente detrás de los chinos siempre hay una cantidad de cosas y fue un tiempo bien harto y yo dije, ya no más, o sea, Dios, la vida no se trata de esto, yo no puedo estar angustiado ni preocupado por la vida. Y yo me acuerdo que me metí con Dios y Dios me recordó ese momento cuando niño con mi papá y dije, ok, Dios, no sé por qué estas personas están haciendo esto, se están tirando a los jóvenes, pero los perdono. Y yo te pido antes que tú los bendigas y te reveles a ellos. Yo te pido que tú hagas algo. Y fue algo que Dios me puso a hacer. Eso no es algo que sale en la naturaleza de uno, porque no quiere mandarlos a la cárcel a todos. Pero después de eso me di cuenta o sea, lo que predicaba Jesús es de verdad y es perdonar a las personas, hagan lo que hagan, bien o mal, es un acto que solo puede ser llenado por Dios, solo puede ser dado por Dios, pero que me libera y definitivamente me trae libertad a mi vida. O sea, dejo yo de estar como encadenado a esas personas y tengo que soltarlos. El perdón es soltar. El perdón, cuando uno no perdona, uno está enganchado a la persona. Cuando uno perdona, uno suelta a la persona. Y cuando uno suelta a la persona, el que esté libre es uno. La persona también, pero eso es otro proceso, pero el que es libre es uno. ¿Es difícil de hacer? Sí. ¿Solo lo puede dar Dios? Sí. Pero Jesús nos entiende. Jesús lo vivió. O sea, yo creo que Jesús perdonó a Judas, no lo dice la Biblia, pero yo creo que lo perdonó, porque si no, no lo hubiera dicho. Eso no era irónico, no le hubiera dicho, amigo, ¿por qué vienes a mí? No, sino yo creo que lo hizo de corazón. Él en la cruz perdonó a todos los que se estaban burlando de él, y él perdonó a las personas más difíciles de amar. Si él lo pudo hacer, él tiene eso para dármelo a mí y que yo lo haga con otros. ¿No es fácil? No. Pero cuando yo suelto, yo experimento libertad. Ay, no te